que este decreto, que está atado a un proyecto de ley que ya discutimos también en este recinto, intenta establecer reglas claras y objetivas y con ello despejar lógicas electoralistas que sin ninguna duda se colaron en la discusión. Sin ninguna duda se colaron en la discusión. Hay un jefe de gobierno que lanzó su campaña a presidente y entendió que era parte de su campaña quedar bien con los anticuarentena, con los antivacuna, con los libertarios, y empezó a hacerse el más flexibilizador, creyendo, en mi opinión, equivocadamente, que con esto le iba a rendir mejor electoralmente. No tengo la menor duda de que fue eso lo que empujó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ir separándose de la estrategia común que lleva adelante la mayoría de las jurisdicciones. No tengo la menor duda que tuvo que ver con eso. Y fue un proceso que se fue dando desde el principio de año, con el anuncio marketinero sin tener ninguna, y ventajero, sin tener ninguna condición preparada, sin tener ninguna medidas establecidas, sin ninguna inversión en infraestructura escolar, en anunciar, por llegar primero con el anuncio, el inicio de unas clases que, por supuesto, no pudieron hacerse en la forma en que se habían anunciado. Después empezó a diferenciarse con más flexibilización respecto a algunas de las medidas. Después, mientras se estaba discutiendo y dialogando en la Casa de Gobierno, el jefe de gabinete de la Nación, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gabinete de la ciudad, mientras estaban consensuando las medidas, firmó, junto con el resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio, un comunicado, una carta abierta en la que decían que no iban a aceptar ninguna restricción, ninguna medida sanitaria, rompiendo el diálogo. Y ahí vino un nuevo decreto después, que por supuesto no se consultó, porque ya estaba dicho que no querían discutir. Y cuando no se consultó, directamente dijo que no le iba a acatar y se fue a la Corte Suprema a buscar que un tribunal le diera la razón para diferenciarse. Pero la pregunta es, ¿qué cambió, no? Porque en la Ciudad de Buenos Aires, realmente uno lo podría pensar esto de algún otro distrito, que tenga más intenciones de apartarse, de flexibilizar por su situación sanitaria. Pero la verdad que la Ciudad de Buenos Aires evidenció el más rotundo fracaso en la política de atención y combate a la pandemia. Es el distrito que tiene los peores indicadores, que peor le fue. La Ciudad de Buenos Aires tiene 402 personas fallecidas cada 100.000 habitantes. El que la sigue tiene casi la mitad. Y abajo, Misiones, acá acaba de llegar el senador por Misiones, 23 fallecidos cada 100.000 habitantes contra 402. Y nos quieren dar clases de cómo se debe atender la pandemia. La verdad que le fue muy mal en la atención de la pandemia. Está en una situación catastrófica la Ciudad de Buenos Aires. El sistema sanitario está al borde del colapso. Tuvieron que agregar camas, por suerte lo hicieron en los últimos meses para que no esté al 100%. ¿Qué pasó entonces para que Horacio Rodríguez Larreta, que cuando había mucho menos casos, que cuando la tasa de incidencia era mucho menor, aceptó estar un año sin presencialidad en las escuelas y de golpe empezó a confrontar con el gobierno nacional y utilizando como eje de la confrontación, como excusa para dar esa diferenciación y mostrarse como una fuerza política distinta, la desobediencia a una medida muy concreta y muy puntual, que era en ese entonces la suspensión de la presencialidad escolar durante 15 días, 10 días hábiles. Muchos de los cuales, además, en las escuelas de la ciudad no hay clases presenciales porque tienen sistemas de un día presencial, un día virtual. Obviamente con la perspectiva de que pudiera extenderse, nadie lo desconocía.
Pero después de estar un año sin presencialidad, ¿por qué de golpe tanta virulencia, tanta agresividad, tanta confrontación en el medio de una pandemia por 2 semanas de presencialidad? ¿Qué pasó? Y la verdad que se les van agotando las excusas. Se les van agotando las excusas. Y hoy, efectivamente, la última que les quedó es la cuestión con un esfuerzo argumentativo, porque la verdad que es muy forzado esto de decir que no hay urgencia y no hay necesidad. Primero decían que no había evidencia científica. Que no había evidencia científica. Como si los datos que acabo de mencionar no bastaran por sí solos para decir que hay evidencia científica y que hay que tomar medidas. Entonces, el CONICET, los científicos nacionales, el Grupo de Investigación del Instituto de Cálculo e Instituto de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y CONICET, hicieron una investigación para tener evidencia científica sobre particularmente esta medida, que era la suspensión de la presencialidad y volver a las clases virtuales, porque todos queremos la presencialidad, por supuesto. Los que somos padres o madres sabemos muy bien el esfuerzo que significa no poder enviar a los hijos al colegio y el tiempo que se pierde y lo que se pierde con la no presencialidad. Claro que queremos presencialidad, pero en esta situación, si el año pasado era justificada, en esta situación mucho más. Y como decían que no había evidencia científica, estos científicos del CONICET estudiaron, investigaron y concluyeron que en contextos de alta circulación viral, la evidencia muestra que la interrupción de la presencialidad escolar contribuye significativamente a disminuir contagios y, por ende, internaciones y fallecimientos. Pero acá escuché a una senadora decir que no, que era un panfleto esto, que era un panfleto, porque los investigadores y los científicos de nuestro país, los del proyecto político que hoy es oposición, para ellos deberían estar lavando los platos. Por eso cerraron el Ministerio de Ciencia y Técnica y ahora consideran panfletos los bocetos, los documentos de investigaciones del CONICET. Pero como efectivamente sé que hay muchos que todavía tienen ese prejuicio con lo nacional y si es de afuera vale más, como las propagandas que hacía la dictadura militar respecto de los productos importados, me puse a buscar y efectivamente encontré documentos de revistas internacionales muy prestigiosas, como la revista Nature, que hizo un informe y una investigación sobre 79 países, y la conclusión fue que el cierre de las escuelas es la segunda medida más eficaz para reducir los contagios después de la suspensión de las reuniones sociales. Y The Lancet, que es otra publicación a la que todos esperaban anteriormente para creerle al ANMAT, al Organismo Nacional de Acreditación, que las vacunas Sputnik eran buenas y servían, The Lancet, además de validar las vacunas Sputnik, también dijo, sobre un estudio en 131 países, que la presencialidad puede llevar a una aceleración de la pandemia y que los cierres de las escuelas son eficaces. Entonces, hay evidencia científica. Cuando se les acabó el argumento de la evidencia científica, les agarró el ataque ese por defender la educación, ¿no? Un ataque repentino que no tuvieron mientras fueron gobierno y mientras son gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y mientras son gobierno en la ciudad de Buenos Aires hace 14 años. Hace 14 años en la ciudad de Buenos Aires que baja año tras año el presupuesto destinado a la educación. Hoy, la ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto más bajo en educación de toda su historia. Hoy, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que menos porcentaje de su presupuesto destina a la educación. De todas las provincias de la Argentina, la que menos presupuesto destina a la educación es la ciudad de Buenos Aires. La que más, la provincia de Santa Fe. Y así, y varias más, no importa.
les agarró un ataque repentino por defender la presencialidad. Porque ahora vamos a ver que no fue la educación, era la presencialidad. Porque la educación efectivamente la vapulearon. Ya Macri se hizo famoso, entre otras grandes frases, no solamente por ir a ver Netflix a las 7 de la tarde, sino por decir que en la educación pública se cae, que la educación pública es como un lugar de desechos, es un lugar residual donde quien no tiene recursos, no tiene plata, no se puede salvar, que es también la filosofía con la que actúan frente a la pandemia, que se salve quien pueda, que se vacune el que pueda, caía en la educación pública. ¿Y qué hicieron en la ciudad? ¿Qué vienen haciendo? Esto. Ofender a los docentes y a las docentes, atacar a la comunidad educativa, dejar sin presencialidad todavía, después de 14 años, en la ciudad más rica de la Argentina, a 25.000 niños y niñas que no tienen vacante, porque ahora les agarró el ataque por la presencialidad, pero nunca se ocuparon de conseguir, de invertir y de hacer que todos los niños y niñas de la Ciudad de Buenos Aires tengan una vacante en la escuela pública, teniendo en cuenta además que en la Ciudad de Buenos Aires el 50% de la matrícula va a un colegio privado porque se paga de su bolsillo la educación que el Estado no le puede garantizar. Y el otro 50%, hay 25.000 niños que no tienen vacante porque no invierten en educación. Recortaron el plan Sarmiento, el plan de entrega de computadoras. Lo recortaron durante la pandemia y lo volvieron a recortar este 2021. No garantizan conectividad en las escuelas. Claro, pero de golpe les agarró un ataque por la presencialidad. Y cuando la situación sanitaria desbordó, porque este decreto de necesidad de urgencia lo acompañaron, o por lo menos cerraron las escuelas. ¿Pero qué hicieron? Suspendieron las clases. La Ciudad de Buenos Aires fue el único distrito de toda la Argentina que los 3 días que pasaron, el miércoles, jueves y viernes, no hubo clases, ni presenciales ni virtuales. Pero ellos se la pasaban diciendo, cada día cuenta, como un eslogan constante, cada día cuenta, en educación cada día cuenta. Y con eso se golpeaban el pecho y desobedecían un decreto de necesidad de urgencia que tiene fuerza de ley. Cada día cuenta. Sin embargo, esos 3 días no contaron, parece que no contaron, porque no tuvieron ni clases virtuales. Pero además, no solamente no tuvieron clases virtuales. El jefe de gobierno decidió que esos 3 días no iba a mandar comida a las escuelas. Porque para comer cada día no cuenta. Los 3 días de comida en diciembre. También pasan para diciembre. Entonces, no es la falta de evidencia científica, no es la defensa de la educación pública, no es que no se cumplan los requisitos constitucionales, es una decisión de confrontar, es una decisión de oponerse por oponerse y es una decisión muy destructiva, una oposición además muy destructiva. Decía el otro día que en estos tiempos de pandemia, el año pasado, todos teníamos un conocido que se había contagiado. Todos teníamos a alguien conocido que se había contagiado del coronavirus. Y este año es tan grave la situación, tan terrible, que todos conocemos a alguien que ha fallecido por el coronavirus. Pero también, y sobre todo esta semana, todos conocemos a alguien que se ha vacunado. Porque esa es la última excusa con la que están machacando, las vacunas, que consideraban veneno, que consideraban negocio, que consideraban que era una infiltración ideológica, hoy están llegando al país. Y somos el país número 16 en el mundo en cantidad de vacunas recibidas. Y todos los distritos de la Argentina están recibiendo las vacunas. Y la Ciudad de Buenos Aires, paradojalmente, es la que más vacunas recibió. Y se vanagloriaba, leía el otro día un artículo en el diario, que ya vacunaron 8.000 docentes y que en estos días van a terminar de vacunar a todos los docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Me alegra, nos alegra mucho,
Porque esta pandemia no distingue ni por provincia, ni por afiliación política, ni por ninguna otra cosa. Lo que tenemos que seguir haciendo entonces es acompañar las medidas que toma el que conduce esta pandemia, que es el presidente de la Nación, que toma medidas pensando en cómo cuidar a la gente y no en cómo sacar un voto más o un voto menos. Acompañemos este decreto y acompañemos todas las medidas y sigamos cuidándonos, que a la pandemia le vamos a ganar entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Sí, senadora. Dado que me sentí aludida personalmente y en mi distrito. A ver, no, pero... Sí, senadora de mi distrito, soy la única. Pero... Sí, pero senadora del distrito de la ciudad, soy la única, perdóneme, senadora. Soy la única mujer senadora del distrito de la ciudad de Buenos Aires. Sí, me sentí aludida. Hizo mención a las palabras mías diciendo la senadora del distrito. ¿Contra quién quiere presentar una cuestión de privilegio? No. Claro. No es un... A ver, me sentí aludida, entiendo que si me sentí aludida puedo contestar. ¿Contra quién si no se la... No, claro, no procede. Sí, pero está por contestar algo como alusión. Pero fui aludida. Claro, contra el senador Recalde porque fui... Bueno, quiere presentar contra el senador Recalde. Ahora, no contesta, no conteste privilegio. Va a Constitucional. Pero me senté aludida. Claro, sí. Un momentito, por favor. O sea, quiere presentar una cuestión de privilegio contra el senador Recalde. Bueno, está bien. Sí, porque me parece... Muchas gracias, señora presidenta. Claro, porque si no... Voy a ser muy breve, senador. No se preocupe, voy a ser muy breve. Sí, senador. Sí, presidenta, gracias. Sí, como presidente de bancada puedo utilizar para ver cómo conducimos el debate. Nosotros lo que hacemos es un plan de labor parlamentaria en donde decimos cómo se hacen los cierres. Ahora, no se puede argumentar, utilizar este tipo de artimaña para tener la última palabra en un debate porque no le gusta lo que dice el miembro que cierra, presidenta. Esto es vergonzoso, no se puede hacer. Y entonces... Cualquiera que se sienta aludido a partir de acá comienza a pedir uso de la palabra y tenemos un debate que es interminable. Entonces hay que tener disciplina en la acción de la labor parlamentaria. Entonces no ha sido irrespetuoso, ha hecho una objeción clara con respecto al tema del decreto de necesidad de urgencia por parte del miembro informante, que en este caso fue el senador Romero, y por las objeciones que hizo el senador Romero al DNU, y la respuesta ha sido clara con respecto al tema del miembro que cierra en este caso la discusión. Entonces, esto que hace la senadora es una deslealtad parlamentaria. Bien, está bien, es entendible, hay que cumplir el reglamento, pero bueno, yo no le puedo negar a la senadora que presente en cualquier momento una cuestión de privilegio, y en este caso contra el senador Recalde. Le escucho, senador. Muchas gracias, señora presidenta. Le garantizo que voy a ser muy breve y, como siempre lo he hecho en esta Cámara, con muchísimo respeto. Simplemente se ha manifestado que yo dije que consideraba que un documento del CONICET era un panfleto y en ningún momento de mi discurso yo manifesté eso. Y además sí recordar que si bien el senador prominente habló sobre el decreto, durante sus 18 de los 20 minutos se dedicó a hablar del jefe de gobierno y de las manifestaciones que yo había tenido. Y quiero recalcar nuevamente que sí, yo estoy orgullosa de haber dicho y decir en este recinto y seguir sosteniendo que para nosotros la educación cada día cuenta. Lamento mucho que para todos los senadores dé lo mismo un día más, un día menos, y que después de un año sigamos considerando que los chicos en las escuelas pueden seguir esperando. Recordarle que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires en respecto a educación el año pasado, para este año volvió a aumentar, y además se han dado más de 2.000 millones de pesos para adecuar las aulas para poder garantizar la presencialidad después de un año de que los chicos no vayan presencialmente al colegio, que hay un montón de documentación internacional y nacional que manifiestan el daño psicológico, académico, pedagógico que significa que los chicos no vayan a las aulas.
Y además recordarle que no solo hemos abierto 54 escuelas nuevas, hemos construido 54 escuelas nuevas en 5 años de la gestión de educación en la Ciudad de Buenos Aires, ha aumentado más de 10.000 vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y recordarle que la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción del país que tiene garantizada escolaridad segura en sala de 5 y en toda la primaria, cosa que el resto de las provincias que él mencionó no lo tienen. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Contra el senador Recalde, claro, sí, le vamos a pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, bueno, para su consideración. Perfecto, sí lo tiene. La tiene la cuestión de privilegio. Claro que sí. Lamentablemente, Bien, como dice el senador Mayans, hay acuerdos parlamentarios que no se han cumplido y con la intención de tener la última palabra se utilizan las cuestiones de privilegio de manera abusiva. Lo que quería decir... ¿Contra quién es la cuestión de privilegio? Contra la senadora Tagliaferri. Muy bien. Lo que quería decir es que revisemos las versiones taquigráficas porque efectivamente consideró panfletaria esa publicación. Y segundo, la invito a revisar y a recorrer esas 54 escuelas que dicen que construyeron, porque yo estuve recorriendo hace 3 años que vienen anunciando las 54 escuelas y en muchos lugares hay terrenos baldíos. Es una mentira más de campaña, de marketing, de Durán Barba. Se ve que la senadora no pudo recorrer esos 54 domicilios que publicaron y que nunca construyeron. Muchas gracias. Bien.